Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a una nueva conferencia de prensa, espacio que lleva a usted la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Hoy es lunes 24 de mayo del año 2021, última semana de mayo, y continuamos contando el enfrentamiento a la pandemia. Hoy, como parte del segundo momento dedicado a la estrategia cubana de vacunación, pondremos la atención en Soberana 02 y sus ensayos clínicos. Para ello nos acompañará la doctora Mayby de la Caridad Rodríguez González, directora de investigaciones clínicas del Instituto Finlay de Vacunas. Esto será después del análisis de la situación epidemiológica en el país. Nos acompañará en el primer momento de esta conferencia de prensa la intérprete de lengua de señas, Yasmina Rami, y damos la bienvenida al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, al equipo que nos acompaña, la profe Mayby, que tenemos el gusto de que nos hable hoy de Soberana 02, que tanto se está aplicando y tanto se ha hablado en nuestro país, la intérprete de lengua de señas y sobre todo todas las personas que nos escuchan diariamente. Hoy, Giselita, realmente con indicadores, lo comentaba ahora en la mañana, ¿no? Se mantienen las cifras muy elevadas de casos, de fallecidos, y decíamos, bueno, iba a haber un rebrote tal vez, o quizás se produjera un rebrote después de las celebraciones del Día de las Madres, que es cuando realmente en estas ocasiones se provocan actividades festivas en las cuales no siempre se mantiene el cumplimiento de lo establecido. Y decía, bueno, es que ya se está alargando y casi nos va a coger ahora el Día de los Padres. Y realmente nada, que sirva esta reflexión para que nos demos cuenta de lo complejo que se está haciendo la situación epidemiológica una vez que ya comienza la transmisión. Decimos esto porque tenemos que informar el fallecimiento de 13 personas en Cuba en fechas recientes, todos los que han fallecido, contactos de casos confirmados ya previamente, una paciente, 10 de los 13 fallecidos aquí en la provincia de La Habana, una paciente de 91 años del municipio de Guanabacoa con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, se encontraba con una fractura de cadera, asintomática inicialmente, realmente se hace el estudio por el protocolo de contacto y lamentablemente fallece. Fallece una paciente de 81 años del municipio de Plaza de la Revolución, antecedente, hipertensión arterial, diabetes mellitus y una enfermedad que hace muy compleja la evolución, una enfermedad renal crónica. Esta paciente que inicialmente presentó tos seca y falta de aire a los esfuerzos, también lamentablemente falleció. Fallece una paciente relativamente joven, 60 años de edad, municipio Marianao, y que antecedente hipertensión arterial y también una enfermedad renal crónica que ya conocemos lo complejo cuando adquieren las COVID, las personas que tienen esta enfermedad. Con tos seca persistente, falta de aire y decaimiento al inicio, tuvo una evolución con complicaciones. Fallece una paciente de 83 años de edad del municipio Centro Habana, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, inicialmente con fiebre, tos y expectoración, pues con un desenlace fatal. Fallece una paciente de 87 años de edad del municipio Plaza de la Revolución, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, que inicialmente presentó fiebre y falta de aire. Fallece una paciente de 60 años de edad, también relativamente joven, municipio Habana Vieja, con hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y obesidad, inicialmente con tos seca, fiebre y falta de aire. Fallece una paciente de 71 años de edad del municipio de Boyero, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una artritis reumatoidea, como enfermedades que padecía. Inicialmente presentó fiebre, tos seca y decaimiento. Fallece un paciente de 76 años de edad, municipio 10 de octubre,
con antecedentes de hipertensión arterial y epilepsia, inicialmente con fiebre, decaimiento y falta de aire. Fallece un paciente relativamente joven, 58 años de edad, municipio Marianao, hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad como enfermedades que tenía antes de morir. Síntomas, tos seca y decaimiento. Y fallece en La Habana también un paciente de 66 años de edad del municipio Habana del Este, con antecedentes de hipertensión arterial y una enfermedad cerebrovascular, inicialmente con fiebre, tos seca, decaimiento y falta de aire. Fallece un paciente de 95 años de edad del municipio de San Cristóbal en la provincia de Artemisa, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además tenía una fractura de cadera. Inicialmente presentó tos, falta de aire y secreción nasal. Fallece en la provincia de Camagüey una paciente relativamente joven, 63 años de edad, del municipio Camagüey, con antecedentes solo de hipertensión arterial. Síntomas iniciales, tos y decaimiento. Y fallece en la provincia de Santiago de Cuba, en el municipio de Santiago de Cuba, un paciente de 67 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, que al inicio presentó solo tos seca y febril. Creo que resumidamente ya la población nuestra ha ido aprendiendo lo que significa la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la cardiopatía isquémica, la enfermedad pulmonar obstructiva, que realmente son comorbilidades, y siempre lo estaremos repitiendo, siempre son comorbilidades, que las personas que lamentablemente padecen de ellas, tenemos que protegerlas más que todo lo que nos protejamos cualquier otra persona, independientemente, y lo digo así, de que ya no es solo la edad. La edad elevada es importante, pero estamos planteando también todos los días un grupo de personas relativamente jóvenes que fallecen. De esta forma, reitero, damos las condolencias a sus familiares y amistades y lamentamos mucho todos estos fallecimientos. Cuba con 28.895 pacientes ingresados, hospitales, centros de aislamiento, 4.516 sospechosos, 17.576 en vigilancia y todavía una cifra elevada de casos activos, 6.803, 81 menos que ayer, pero una cifra muy elevada, prácticamente 7.000. Se procesaron 21.259 muestras de PCR para el diagnóstico de la COVID-19 y se diagnosticaron en el día de ayer 1.155 personas con COVID-19, discretamente inferior a ayer, pero una cifra por encima de 1.100, que es muy elevada. Y esto hizo que el 5,4% de todas las muestras que se procesaron resultaron positivas a la COVID-19. De esta forma, ya se acumulan 4.171.500 pruebas de PCR que se han hecho en nuestro país y ha permitido este estudio identificar 134.208 personas con COVID-19 en nuestro país. Eso da una positividad del 3,22%. De todas las provincias y el municipio especial se procesan muestras. La cifra es más alta: La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Matanzas y Holguín. La positividad mayor en las muestras analizadas ayer, nuevamente la provincia de Mayabeque, con el 11,36% de las muestras analizadas resultaron positivas. Le sigue la provincia de Granma, con el 8,92%. Le sigue Pinar del Río,
8,64%, La Habana con el 8,16% y Artemisa con el 5,46% de todas sus muestras analizadas positivas a la COVID. De ahí para abajo, el resto de las provincias por debajo de 5. De los 1.155 pacientes que se diagnosticaron ayer, 1.118 producto de la transmisión autóctona en Cuba y 37 pacientes que arribaron recientemente y se hizo el diagnóstico. En el gráfico se puede ver que en los últimos 15 días se han diagnosticado el 94%, el 94,3% de todos los diagnosticados en los últimos 15 días son consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro territorio, que realmente es una cifra elevada, que es lo que ha caracterizado la transmisión desde hace más de 4 meses. El 93,3% de todos los diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados ya previamente. El principal grupo de riesgo de la transmisión de esta enfermedad. 37, como ya lo dije, con fuente de infección en el extranjero, es el 3,2%, y en el acumulado de todos los que se han diagnosticado en Cuba, el 5,2% han sido personas que han arribado recientemente y se ha hecho el diagnóstico por el protocolo. En 40 de los diagnosticados ayer se trabaja para poder precisar la fuente de infección. Por provincia, ahí tienen la distribución. Occidente sigue siendo el más complejo. La Habana con 607 casos, Mayabeque 86, Pinar del Río 68, Artemisa 40, Matanzas 16 y el municipio especial Isla de la Juventud no diagnostica casos por segundo día consecutivo. El centro, complejo pero menor que el occidente. Ayer la cifra más alta en Camagüey, 67, Santi Espíritu con 37, Ciego Dávila 30, Cienfuegos 20 y Villa Clara 7. Y en el territorio oriental también un poco de más estabilidad y de todas formas Santiago con 66, Holguín con 28, Granma con 57, Holguín 28, 15 en la provincia de Las Tunas y 11 en la provincia de Guantánamo. Ayer el 52,8% de todos los diagnosticados en Cuba del sexo femenino. En el acumulado no hay grandes diferencias. El 50,3% es del sexo masculino. Ayer también el 38,4% de todas las personas que se diagnosticaron totalmente asintomáticas. Fíjense cómo va bajando este por ciento, lo cual traduce un poco la complejidad y la severidad con que se está presentando la enfermedad. En el acumulado es el 49% de los diagnosticados en Cuba asintomáticos en el momento del diagnóstico. Por grupos de edades, nuevamente cifras elevadas en los menores de 20 años de edad. 193 en el día de ayer, el 16,7% de todos los diagnosticados. Y de esos 193, 181, cifra también elevada, el 15,7% de los diagnosticados en Cuba, menores de 18 y menos años de edad, acumulándose ya 17.499 pacientes en edad pediátrica diagnosticados en nuestro país. Estamos hablando del 13% de todos los diagnosticados. Ayer, el 51,3% de los casos pediátricos diagnosticados en Cuba, en la provincia de La Habana. Estamos hablando 93 casos. Y reportaron casos pediátricos todas las provincias, excepto el municipio especial Isla de la Juventud. Activos, una cifra todavía elevada, 987 niños, adolescentes, jóvenes, lactantes, ingresados con COVID-19. Y de los diagnosticados ayer, 85 son menores de 1 año. Recuperados el 94,4% de todos los casos pediátricos diagnosticados. En el día 14, de los diagnosticados, de los 987 que se han diagnosticado,
85 menores de un año, de los activos que tenemos. En el día, 14 menores de un año se diagnosticaron. De La Habana 10, de Santi Espíritus 2, de Mayabeque y Pinar del Río 1 de cada uno. De esos 14 que se diagnosticaron, 12 son menores de 6 meses, todavía más grave. 12 son menores de 6 meses. 11 de ellos contactos de casos confirmados, promediando 9,2 contactos por cada lactante que se diagnosticó en el día de ayer. Se mantiene la terapia intensiva, el crítico estable que informamos en el día de ayer, que se trata de un adolescente de 15 años con un grupo de complejidades. Y el neonato de 23 días, que llevábamos varios días informando como crítico inestable, crítico estable, la evolución favorable hizo que se pasara a de cuidado. En el grupo de 20 a 39 años de edad, 375 personas ayer. En el de 40 a 59, 388. Y nuevamente el de más de 60 años, con todas las complejidades que tiene, pues se diagnostican 199 pacientes en el día de ayer, el 17,2%. En el gráfico pueden ver el comportamiento de los casos pediátricos en los últimos 15 días, en los cuales se han diagnosticado 2.584 pacientes pediátricos, a razón de 172 por día como promedio, lo cual traduce la complejidad y lo que reiteramos todos los días de la protección a este grupo de riesgo que es muy vulnerable. Como ya había dicho, 37 casos importados se diagnosticaron ayer. Por provincias de Pinar del Río, 3. Consolación del Sur con 2 y 1 del municipio Pinar. En La Habana, 6 casos importados. Boyero, Centro Habana, 10 de octubre, Habana del Este, La Lisa y Playa, 1 cada uno. Santi Espíritu, los 2 casos importados que diagnostican son del municipio cabecera. En Ciego Dávila, los 2 casos importados del municipio de Morón. En Camagüey, 10 casos importados. Es la provincia que diagnostica ayer más casos importados. 5 del municipio de Camagüey, 2 del municipio de Nuevitas, igual que 2 de Sibanicú y 1 de Minas. Las Tunas, los 4 casos importados que se diagnostican ayer del municipio de Las Tunas. Granma, un caso importado del municipio Yara. Holguín, 7 casos importados, 6 del municipio de Holguín y 1 de Rafael Freire. Santiago de Cuba, un caso importado del municipio de Santiago de Cuba y un caso importado en la provincia de Guantánamo del municipio de Guantánamo. En resumen, por países de procedencia, de los 37, 33 procedentes de Rusia, 2 de República Dominicana, 1 de Polonia y 1 de Panamá. Todos viajeros cubanos que regresaron de estos países. Ayer no se diagnosticó ningún extranjero con COVID-19. Casos autóctonos, 1.118. 60 menos que ayer, pero una cifra por encima de 1.100, muy elevada. Pinar del Río con 65, disminuye en 16 los casos del día anterior. El mayor número en el municipio Pinar del Río, Sandino con 25, donde se está enfrentando un evento de importancia. Pinar del Río con 24, Consolación del Sur con 6, Guanes con 7, Mantua con 2 y Los Palacios con 1. Artemisa tiene el mismo número de casos autóctonos que el día anterior, 40, dispersos en 9 de sus 11 municipios. Ayer Alquizar con 10, el número mayor. San Antonio de los Baños 8, Bauta 5, Huila de Melena, Caimito, Artemisa y Guanajay y San Cristóbal 3 cada uno, y el municipio de Mariel diagnostica un caso autóctono. La Habana con 601 casos autóctonos ayer, la cifra más elevada de todo el país, y aunque podemos decir que son 9 casos menos que el día anterior. Dispersos en sus 15 municipios, el de mayor número ayer es Marianao con 68, Centro Habana 54, Cerro 53, 10 de octubre 52,
Boyeros 49, La Lisa 48, San Miguel del Padrón 46, Arroyo Naranjo 42, Guanabacoa 41, Habana Vieja 38, Plaza de la Revolución 30, Habana del Este 28, Playa 26, Regla 20 y Cotorro 6. Cifras elevadas y dispersas en todo el territorio. Mayabeque incrementa en 5 los casos ayer, 86 en total, cifra elevada, dispersa además en 10 de sus 11 municipios, el número mayor en Guires 28, Batabanó con 16, San José de las Lajas 11, Santa Cruz del Norte 10, Quilicán 7, Madruga y Bejucal con 4 cada uno, Jaruco con 3, Nueva Paz 2 y Melena del Sur 1. Matanza disminuye los casos autóctonos ayer, 56 menos 16 en 5 de sus 13 municipios. El mayor número ayer en el municipio de Cárdenas 7, Matanza 5, Perico 2 y Colón y Calimete con 1 cada uno. Cienfuegos también disminuye los casos autóctonos ayer en 39, 20 casos, el mayor número en el municipio cabecera, Cienfuegos con 8, Cumanayagua con 5, Palmira, Rodas y Lajas con 2 cada uno y Abreu con 1. Villa Clara, 7 casos autóctonos, 3 menos incluso que el día anterior, realmente con control de la pandemia. Santa Clara y Camajuaní con 3 cada uno y Manicaragua con 1. Santi Espíritu también disminuye los casos autóctonos en 11, 35 ayer. Santi Espíritu municipio con 16, Cabaiguán y Trinidad con 7, Jatibonico con 3 y Yaguajay y La Sierpe con 1 cada uno. Ciego de Ávila también disminuye los casos autóctonos, 18 menos, 28 ayer, 17 en el municipio de Ciego de Ávila, 4 en Morón, 3 en Chamba, 2 en Bolivia y en 1 de enero y Ciro Redondo 1 en cada uno. Camagüey con cifra todavía un tanto elevada, aunque 3 menos que el día anterior, además con una dispersión 57 ayer, que abarca 11 de sus 13 municipios. El municipio Camagüey con 33, Vertiente 6, Minas 5, Nuevitas 4, Florida 3, Santa Cruz del Sur, Sierra de Cubitas, Ibanicú, Najasa, Guaymaro y Carlos Manuel de Céspedes con 1 cada uno. Las Tunas, que está cogiendo el control de la pandemia, como lo mantuvo durante mucho tiempo, 1 caso menos, 11 en el día de ayer, prácticamente todos en el municipio de Las Tunas 10 y en Jobabo 1. Holguín con 21 casos ayer, 4 más que el día anterior, el mayor número en el municipio de Holguín 14, Moa 3, Calixto García y Franpaís con 2 cada uno. Granma incrementa el número de casos autóctonos a 56, 31 más que la jornada anterior. Bayamo con la cifra mayor 34, Manzanillo 6, Cautocristo y Juaní 5 cada uno, Yara 3, Río Cauto 2 y Guisa 1. Santiago tiene el mismo número de casos que el día anterior, 65, todavía elevado para la provincia. El mayor número en el municipio de Santiago de Cuba, 37, Palma Soriano 10, Mella 6, Contramaestre y San Luis con 5 cada uno, y Segundo Frente y Songolamaya 1 cada uno. Y Guantánamo con 10 casos, con control de la pandemia, aunque tuvo 3 más que el día anterior. El municipio Guantánamo el mayor número en 6, Baracoa 2 y Mía y San Antonio del Sur 1 también. La Isla de la Juventud, como ya había informado, sin diagnosticar casos de COVID ayer, aunque procesó muestras. De esta forma, la tasa de incidencia de Cuba se incrementa a 153,7, y ahí ustedes pueden ver la curva, cómo se ha ido comportando. La más alta, La Habana, con 441,7, y Mayabeque con 263,3 en el día de ayer. Las más bajas, Guantánamo 23,5, Villa Clara 22,4 y el municipio especial Isla de la Juventud con 1,2. Tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19. Vamos a mostrar un gráfico rápidamente con los casos nuevos desde el 1 de abril, donde se ve la polinómica que se mantiene elevada.
y el número de casos que evidencia la transmisión que se está enfrentando en estos momentos. Los 12 municipios que aportan el 34,6% de toda la incidencia de Cuba en los últimos 15 días, se mantiene el municipio de Sandino con el 946,9 por 100.000 habitantes de tasa de incidencia. Le sigue Regla, Guanabacoa, Batabanó del municipio de Mayabeque, Boyero, Centro Habana, San Miguel del Padrón, Cerro, Marianao, Guines del municipio de Mayabeque, Arroyo Naranjo y Habana Vieja. Ahí se concentra la mayor incidencia en Cuba. Finalmente se mantiene 51 eventos activos abiertos. Se propuso abrir en Las Tunas un evento en Santa Lucía, Colombia, y se abrió, y uno en Cienfuegos en Cumanayagua. Y se propone el cierre de 4 eventos, 2 en Santiago, 1 en La Habana y otro en Holguín. Finalmente, de los 134.208 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, ingresados activos el 5,1%. Estamos hablando de 6.803 personas con COVID-19 positivo que están ingresadas en nuestros hospitales, elevados. De esos 6.803, el 97,9%, 6.663 con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y reiteramos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 13 personas en nuestro país. Y con estos fallecidos, ya sumamos la cifra de 890 personas que en Cuba han fallecido con la COVID. Letalidad de 0,66%, inferior al mundo que se mantiene en 2,08 y a las Américas que es 2,44, pero alta para los propósitos de nuestro país. Los 2 evacuados y los 54 retornados a sus países, y en el día se dieron 1.223 altas, lo cual permite un balance discretamente positivo, ya que se dieron 68 altas más que el número de confirmados. Y con ello, ya el 94,2% de todas las personas que han tenido COVID-19 en Cuba, 126.459, pues se han recuperado de la enfermedad. Tenemos que decir que se mantiene un número elevado de casos en las terapias intensivas, 140 hasta en el día de ayer. De ellos 49 críticos, incluso uno más que el que habíamos informado el día anterior, y 91 graves, lo cual dice la severidad del cuadro clínico, que lo vamos a ilustrar muy brevemente con el comportamiento de los fallecidos por meses en el mes de enero, que ahí lo pueden ver en pantalla, me parece que tienen la pantalla. Ya en mayo, en los 23 primeros días de mayo, ya la cifra de fallecidos supera a la de abril, que fue la más alta que hemos tenido durante la pandemia. Y el comportamiento desde el 1 de abril también se puede ver en el gráfico que sigue, donde se ve que el número se mantiene muy elevado diariamente. En resumen, el gráfico que pone de manifiesto este comportamiento, se puede ver que ya en Cuba, en los 23 días de mayo, se han diagnosticado 26.586 personas con COVID-19, lo cual hace que se promedien 1.155 casos hasta el día de ayer, que es la cifra más elevada que hemos tenido, que reitera la complejidad que se está enfrentando. Por último, algo de lo que también lo vemos como un pronóstico que nos va a permitir, junto con las medidas, no es absoluto, junto con las medidas, nos va a permitir un control, el comportamiento de la intervención sanitaria en grupos y territorios de riesgo. Ahí pueden ver cómo la intervención sanitaria en la población de La Habana, en su primera etapa, ya tiene un 81,3% de cumplimiento. La intervención sanitaria en la población del municipio especial Isla de la Juventud, prácticamente al concluirse el 92,6%
del universo previsto, que es de 45.071 personas, del universo previsto que ya se han aplicado 45.071 dosis de vacuna, está al 92,6%. Y la intervención sanitaria en trabajadores de salud y otros grupos de riesgo, que como todas las mañanas informamos, se está realizando en todo nuestro país a un 85,6%. De esta forma, ya 774.912 personas, personas cubanos en nuestro país, se han aplicado las dosis de nuestros candidatos vacunales, que la profesora ahora hablará sobre todo de Soberana 02, pero indiscutiblemente es algo que nos va a dar a largo plazo y manteniendo todas las medidas, pues un control de la pandemia. Y será resumidamente la situación de Cuba. Gracias por toda la información. Sigue complejo el escenario epidemiológico en estos momentos en el país, a pesar de todas estas acciones, también de las medidas que se arrecian en las comunidades del país. Lo esperamos mañana, doctor, para conocer otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19. Al cierre del día de ayer, la Nación reporta 1.155 pacientes diagnosticados con la COVID-19 y lamentablemente 13 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Ha sido una jornada de balance positivo. El número de recuperados supera la cifra de confirmados en esta jornada, pero es necesario continuar extremando todas las medidas de protección y control ante la pandemia de COVID-19. Las provincias con mayores cifras de contagio, La Habana y Mayabeque, y el municipio especial Isla de la Juventud sin transmisión autóctona por el virus SARS-CoV-2. Nos vamos a una pausa para de inmediato entrar en el segundo momento de esta conferencia, muy esperada cada lunes, sobre la estrategia cubana de vacunación. La mira, la atención hoy, Soberana 02 y los resultados de este candidato vacunal hasta la fecha. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida, es hacer el bien sin pedir a cambio, es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Más que una vacuna es un país empeñado en el control epidemiológico, en la contención de la pandemia de la COVID-19. Hoy mostramos en este segundo momento de conferencia de prensa la estrategia cubana de vacunación, en este caso con los resultados que ha mostrado este candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana 02 en fase 3 de ensayos clínicos en la capital del país. Nos acompaña por segunda ocasión y es un tremendo gusto hoy recibir nuevamente a la doctora Mayby de la Caridad Rodríguez González, directora de investigaciones clínicas del Instituto Finlay de Vacunas. Doctora, un gusto tremendo tenerla hoy de vuelta en nuestro estudio, además porque sé que son buenos los resultados de Soberana 02, ese candidato vacunal del Instituto Finlay de Vacunas. Sabemos que es una emblemática institución muy empeñada también en la producción de vacunas para niños y contra otras enfermedades. Le doy la bienvenida y nuestra primera pregunta: ¿cómo marcha Soberana 02? ¿Cuáles son los resultados que han obtenido hasta este momento? ¿Cuándo, dentro de algunos días, culminará la tercera dosis de aplicación de este candidato vacunal? Sí, Gisela, muy buenos días a ti, al resto del equipo. Además, quiero sumarme a la felicitación a todos los trabajadores del ICRT, que hoy cumple su 59 aniversario, que bueno, gracias a ustedes, a todo el equipo, pues pueden informar, pueden educar, pueden enseñar y pueden también alegrar a nuestra población. Así Gracias, que muchas doctora. felicidades. Un deber. Bueno, sí, Soberana 02. Soberana 02, como ustedes saben, ya ha transitado por todas las fases de los ensayos clínicos, que es muy necesario para lograr el registro de una vacuna.
Ya demostró seguridad en su fase 1 con sus primeros 40 voluntarios, demostró su inmunogenicidad, es decir, que es capaz de estimular la respuesta inmune en la fase 2 de ensayos clínicos, donde ya se administró no solo a los grupos de 19 a 59 años, sino ya hasta los 80 años de edad. Y estamos en estos momentos exactamente en la fase 3, culminando, como bien decías, la tercera dosis de la fase 3 de Soberana 02. ¿Cuándo debe culminar, doctora? Este próximo miércoles 26 ya culminan los sujetos que tienen el esquema de 3 dosis. Es decir, que ya de esta manera culmina este proceso, es decir, el proceso de vacunación. Pero bueno, ustedes saben que la evaluación de la eficacia es un poquito más que eso. Es decir, estamos en estos momentos estudiando día a día, caso a caso, lo que se nos va presentando, los casos que se van presentando, porque en esto consiste la evaluación de la eficacia. Es una pregunta muy recurrente en usuarios y también en televidentes. ¿Es posible tener resultados parciales de estos ensayos clínicos fase 3, doctora? Sí, mira, es más fácil tener resultados inmunológicos cuando estamos en las primeras fases de los ensayos clínicos, es decir, en la fase 1 o la fase 2. Si estuviéramos en esos momentos, ya nosotros pudiéramos decir, bueno, es tanto el % de sujetos que han aumentado sus títulos de anticuerpos, etcétera. Es más fácil hacerlo. Pero cuando estamos en la evaluación de la eficacia, tenemos que esperar necesariamente que el producto, es decir, cómo en la población se va a ver los casos que se presentan en el grupo vacunado con respecto al grupo placebo. Y por eso es que tenemos que esperar. No obstante, nosotros ya, como se aplicó la segunda dosis, y este es uno de los esquemas, es decir, 14 días después de la segunda dosis, ya estamos evaluando ese % de eficacia. Y luego cuando concluya, es decir, ya se está evaluando en estos momentos. Y cuando concluya la tercera dosis, igualmente evaluamos 14 días después de la tercera dosis. Por tanto, nosotros estaremos en condiciones de poder decirle a nuestra población qué %, es decir, en qué % nuestra vacuna es eficaz con 2 dosis y con 3 dosis. Claro. Por tanto, ya estamos en esos momentos, pero no podemos hablar todavía de un resultado. Ustedes vieron en la mesa redonda en días pasados que vimos algunos resultados que son alentadores. Por ejemplo, ya nosotros los voluntarios que están, que fueron vacunados en la fase 1 y la fase 2, hemos visto que los que han enfermado, el doble es decir, los sujetos que no estaban vacunados, es decir, que eran del grupo control, tienen 2 veces más probabilidad de enfermar que el grupo vacunado. Y además vimos que el 60% de esos sujetos vacunados y que enfermaron solo tenían aplicada una dosis. Por tanto, esto nos habla de la importancia de completar el esquema de vacunación para lograr esa eficacia en la vacuna. Doctora, existe más de un esquema de inmunización, se puede llamar así. Estamos hablando de más de un esquema de inmunización para el caso de Soberana 02, porque he escuchado que en algunos casos son 2 dosis, en otros 3. Sí, les explico, mire. En el ensayo clínico fase 3, nosotros tuvimos 3 grupos de tratamiento. Un grupo al que se le administró 3 dosis del candidato vacunal, un grupo con 2 dosis y el otro grupo con placebo. Ese grupo que tiene 2 dosis de vacuna, es decir, con un esquema de 0 y 28 días, ese grupo, en estos momentos, que ya concluyó su segunda dosis, pues estamos evaluando precisamente, como les he explicado, estamos evaluando cuál es el % de eficacia de la vacuna en esas personas que recibieron 2 dosis. Ese es el esquema de 0 y 28 días. Y teníamos que esperar, por supuesto, un tiempo mínimo para saber en qué momento, es decir, para saber la eficacia de la vacuna con esas 2 dosis. Pero existe el otro esquema, que es el esquema de 3 dosis, porque en el ensayo clínico fase 2 vimos que el 76% de los sujetos, una vez que se le administra la segunda dosis, es decir, 14 días después de la segunda dosis, ya el 76% es capaz de aumentar la concentración de anticuerpos específicos con respecto a sus valores iniciales, es decir, antes de la vacunación. Pero ese % aumenta alrededor de un 90% o más una vez que se le administra la tercera dosis. Por eso es que
queremos ver, y eso fue a nivel de la fase 2. Ahora estamos en la fase 3, donde es necesario evaluar la eficacia. Con ese % de incidencia que tenemos de casos en la población, pues nosotros debemos ver qué ocurre con la administración de 2 dosis y luego con las 3 dosis. Entonces, si entendemos bien, doctora, con las 2 dosis ya concluyeron, los que tienen ese esquema de 2 dosis ya concluyeron. ¿Qué va a pasar con ellos? Pero ¿qué sucede? Que nosotros cuando iniciamos el estudio, nosotros evaluamos, es decir, le entregamos a la población el consentimiento de participación. Se les informa detalladamente en qué consiste el estudio, cuáles son los esquemas que se van a administrar, y tenemos y les explicamos que una vez concluida su evaluación, el tiempo mínimo de evaluación de estas 2 dosis, pues le íbamos a administrar el mejor esquema. Y eso es lo que va a ocurrir en los próximos días. Del 14 al 18 de junio, los sujetos que fueron incluidos en este grupo de 2 dosis, pues a partir de este momento recibirán su tercera dosis. Es un compromiso ético, moral que adquirimos, es un compromiso con el equipo de investigación, con los voluntarios, y así lo vamos a hacer. Por supuesto, ya el 14 de junio esos sujetos van a recibir su tercera dosis. Ahora, doctora, muchos nos escriben que ya han recibido 2 dosis de Soberana 02. Algunos incluso a punto ya de recibir la Plus en unos días se contagiaron con la COVID-19. Lo han pasado maravillosamente bien, así nos lo hacen saber en algunos correos. ¿Es posible, doctora? ¿Por qué sucede esto? Sí, lo conversábamos ¿Es también. necesaria esa tercera dosis, sí, entonces? Lo conversábamos también a la entrada, antes de comenzar el programa. Nos hemos hablado en varias ocasiones y debemos enfatizar en esto, que es decir, nosotros estamos evaluando con el candidato vacunal evitar la infección. Es decir, usted se puede enfermar, es decir, usted puede adquirir el virus, infectarse, pero el hecho de no llegar a enfermar, no llegar a la gravedad y mucho menos, por supuesto, evitar la muerte, pues ya estamos hablando de la eficacia de esa variable principal del estudio, la eficacia del candidato vacunal. Por tanto, esos sujetos a los que se les administró 2 dosis y después fueron infectados, pero como bien decías, que no tuvieron la enfermedad sintomática, bueno, pues ya eso es un logro, ese es el logro que nosotros queremos, esa es nuestra variable principal del estudio, que no lleguen a enfermar, es decir, pueden tener, se les hace un PCR y pueden ser positivos, pero el hecho de no enfermar ya está hablando de la eficacia de nuestro candidato vacunal. Doctora, hemos recopilado un grupo de preguntas en concreto para Soberana 02, personas mayores de 80 años, también algunas mujeres que están en tratamiento, en consultas de infertilidad, pero le propongo hacer una pausa antes de conocer cuáles son estas interrogantes y usted mantenga la sintonía hasta las 10 de la mañana porque continuamos hablando sobre Soberana 02, ese candidato vacunal anti-COVID-19 en fase 3 de ensayos clínicos. Que me asustan las vacunas. Toda mi infancia llorando cuando toca la vacuna. Mi larga infancia temiendo que me toque la vacuna. Y ahora resulta que sueño y deseo que me pongan una. Aquí está mi brazo. Si es solo un pinchazo. Mi chamaco está perdido. ¡Qué pena, qué papelazo! ¿Tú has jugado a la pelota? Pues atiéndeme, hazme caso. La vacuna, que lo sepas, es un tremendo batazo. Y el corona se va, se va, se va. ¡Se fue! ¡Qué gorronazo! Chamaquili
y su ingenio siempre en esta conferencia de prensa, que es honronazo la vacuna, estos candidatos vacunales. Cuba apuesta por 5 candidatos vacunales anti-COVID-19 frente a la COVID-19, una apuesta inteligente, una estrategia para tener más de un candidato vacunal contra el virus SARS-CoV-2. Conversamos con la doctora Maydi de la Caridad Rodríguez González, directora de investigaciones clínicas del Instituto Finlay de Vacunas, y pasamos ahora sí a la ronda, doctora, de preguntas y respuestas. Tenemos varias interrogantes. Si bien se ha explicado, doctora, que los criterios de inclusión y exclusión son esenciales para esta fase 3 de ensayos clínicos, la población insiste en muchas dudas. Por ejemplo, la intervención sanitaria con Soberana 02 en caso de grupos de riesgo incluye a las personas mayores, incluye a esas personas mayores de 80 años. Sí, los criterios en las primeras fases de los ensayos clínicos son criterios más restrictivos, porque precisamente estamos evaluando la seguridad y la inmunogenicidad del candidato vacunal. Pero ya con estas cientos de miles de dosis aplicadas, donde hemos demostrado que el candidato vacunal es seguro, pues estamos en condiciones de que llegue a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores de 80 años, este candidato vacunal. Por tanto, es mayor el beneficio que van a recibir estos abuelos que el riesgo que corren. Por tanto, ya en estos momentos en la intervención sanitaria pueden ser beneficiados con el candidato vacunal. Si una persona tiene tatuajes en ambos brazos, ¿puede participar de la intervención sanitaria? Sí, igualmente ya el candidato vacunal va a llegar a estos brazos dibujados, a estos brazos tatuados, porque igualmente en las primeras fases es necesario evaluar muy bien el sitio de la vacunación, y en un sujeto que está tatuado en ambos brazos, pues ese evento no lo podemos observar, no lo podemos medir adecuadamente, si hay un eritema, un enrojecimiento en este sitio, y por eso es que en estas etapas se restringe tanto este criterio. Pero ya igualmente en la intervención sanitaria, que ya hemos evaluado tanto este producto a nivel de los eventos locales, pues ya puede ser administrado a los sujetos que tienen tatuaje. Una muchacha de 25 años que está ahora mismo en una consulta de infertilidad, tratando con su pareja de salir embarazada, quiere participar de la intervención sanitaria. ¿Puede participar? ¿Cuál es su recomendación, doctora? Mi recomendación es que tiene que buscar en estos momentos las otras alternativas de cuidado, que no es solo la vacunación, porque ya hemos explicado en otras ocasiones que aún estamos en presencia de un candidato vacunal. Es decir, todavía no está registrado, a pesar de la seguridad que tenemos con él, porque realmente es muy seguro. Pero les recomiendo que si en estos momentos está en consulta de infertilidad, hasta tanto este producto esté registrado, hasta tanto se haya evaluado un poco más bajo esta condición, pues en estos momentos no debe administrarse la dosis. En el estudio de intervención sanitaria, ¿podrán participar las personas con VIH? Sí, mira, desde la fase 3 ya los sujetos con VIH ya pueden participar en el estudio. Ya desde la fase 3 hemos incluido VIH positivos. Lo que en el momento de la inclusión no deben tener una enfermedad oportunista, no deben tener una carga viral detectable, pero sí ya desde la fase 3 se podían incluir. Por tanto, así también va a ser en la intervención sanitaria. Una abuela nos escribe, doctora, y nos dice que ella se puso la biomodulina T, que si es un criterio de exclusión para esta intervención sanitaria en el caso de Soberana 02. A ver, tanto la biomodulina T como otros inmunomoduladores, en el momento de la aplicación del producto no deben tenerla en ese momento, no deben concomitar los dos productos, pero si ya hace más de un mes, que ya se puso este tratamiento, pues entonces también puede incluirse en la intervención. Y ahora, muchos nos escriben y son placebos, doctora. ¿Qué pasará con los placebos en el caso de Soberana 02? Se ha informado y veíamos también cómo la doctora María Eugenia en la mesa redonda explicaba que existe un compromiso con los placebos, aquellas personas que en vez del candidato vacunal recibieron placebo. ¿Qué pasará con ellos en los próximos días? Sí, los placebos era necesario incluirlos en la fase 3 del estudio,
Nosotros estuvimos evitando mucho en las primeras fases tener que incluir placebo porque realmente no nos gusta, pero es que en la ciencia es así, es necesario cuando se va a registrar el producto que tienen que obligatoriamente pasar por esta etapa de la comparación con placebo. Igualmente, como les explicábamos a los sujetos que recibieron las 2 dosis y que ahora se les va a administrar su tercera dosis, con estos sujetos también, por supuesto, se les explicó a todos, esto es un estudio doble ciego y se aleatoriza, es decir, hay unos que recibieron 3 dosis, otros recibieron 2 dosis de Soberana y otros recibieron placebo. Así se les explicó antes de entrar al estudio y aún así vimos que la voluntariedad expresada por estos sujetos y tenemos un gran compromiso con ellos. Y ellos, María Eugenia decía en la mesa redonda, y es así, estos sujetos son los más importantes dentro del estudio, porque gracias a ellos se puede comparar y se puede llegar a demostrar la eficacia de nuestro candidato vacunal. Y por tanto nosotros tenemos con ellos un compromiso y por eso les decíamos, ya la próxima semana, la semana del 7 al 11 de junio, los placebos van a estar recibiendo su primera dosis del candidato vacunal Soberana 02 y repito, es nuestro compromiso con ellos y así lo vamos a hacer. A partir del 7 ya su primera dosis va a estar en sus brazos. Doctora, aunque no por repetida, siempre realizamos esta pregunta, nos parece esencial mantener el mensaje de responsabilidad de aquellas personas que participan en cualquiera de los esquemas de inmunización con alguno de nuestros candidatos vacunales anti-COVID-19. En el caso de Soberana 02, ¿es necesario seguirse cuidando, doctora? Sí, esto lo repetimos constantemente y vemos que el profesor Durán lo repite diariamente sin cansancio. Y así lo tenemos que hacer en cada momento, en cada espacio que tengamos, porque repetimos que el candidato vacunal va a ayudar, tenemos total seguridad que va a ayudar mucho. Ya lo está demostrando. Ya lo está demostrando, ya los resultados son alentadores. Ya vemos que después de la segunda dosis hemos visto la disminución de los casos entre los vacunados con respecto a la primera dosis. Ya eso es uno de los datos que tenemos. Pero no nos podemos confiar. Tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir tomando todas las medidas hasta que lleguemos a tener el candidato vacunal, que tengamos la vacuna, pero aún así tenemos que seguirnos cuidando porque hay un % siempre de la población que no tiene la misma respuesta inmunológica y por tanto es necesario cuidarse, tomar todas las medidas. Y la vacuna va a ayudar mucho, es una medida más y lo vamos a lograr. Estamos seguros que ya próximamente esos resultados del profesor Durán van a ser muy escasos. Tenemos total seguridad con nuestros candidatos vacunales, pero hasta el momento hay que seguirse cuidando, hay que seguir tomando todas las medidas. Y la esperanza con Soberana, con nuestros candidatos cubanos. Y todos a la expectativa, esperando la aplicación de la tercera dosis. Mientras tanto, agradecerle, doctora, su presencia hoy en nuestro estudio. Gracias un gusto a ustedes, tremendo. Felicidades nuevamente. Gracias. Soberana 02, que marcha por buen camino, es una luz más dentro de esa estrategia cubana de vacunación masiva anti-COVID-19 contra el virus SARS-CoV-2. Hoy estuvimos conversando con la doctora Maybe de la Caridad Rodríguez González, directora de investigaciones clínicas del Instituto Finlay de Vacunas. Ya lo ha dicho la experta, cuidarse mucho en tiempos en que las cifras no son nada halagüeñas. Nos despedimos así, de esta forma, ya con la invitación a que mañana sintonice nuevamente nuestra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.